Buenas, para los alumnos de segundo año, este es el trabajo práctico de Físico-Química número 5, en el cual se trabajará las soluciones. ¿Qué son las soluciones? Las soluciones son sistemas materiales, ¿sí? Mezclas de tipo homogéneas, es decir, sistemas materiales homogéneos porque en ellos no es posible distinguir fases, ¿sí? Aquellas mezclas que eran homogéneas, o sea que tenían una sola fase, son soluciones, se denominan soluciones. Y están compuestas por dos componentes, que son soluto y solvente. Entonces, la definición de lo que es una solución se encuentra en la primera parte del texto. Mezclas en las que no es posible distinguir fases, presentan una composición constante, son mezclas homogéneas y se denominan soluciones. ¿Cómo están compuestas? Están compuestas por soluto y por solvente. Eso también lo podemos encontrar en este recuadro de aquí abajo. La suma del soluto y el solvente me da la solución. Pero puede haber más de un soluto, uno o más solutos. ¿Sí? ¿Qué es el soluto? Soluto generalmente es el componente que se encuentra en menor proporción. Significa que está en menor cantidad en la solución y está distribuido o mezclado uniformemente con el otro componente que es el solvente. Esa sería la definición de soluto. ¿Y quién es el solvente? El solvente es el material que dispersa homogéneamente al soluto, ¿sí? Y generalmente es el componente de la solución que se encuentra en mayor proporción. Esta es la definición de solvente. Más abajo nos da como ejemplo dos tipos de soluciones que se observan en la imagen. Una es el aire, que es una mezcla de gases, y nos dice cuáles son esos gases, principalmente formado por nitrógeno, oxígeno y otros gases, dióxido de carbono, vapor de agua, argón, criptón. Y otra solución es el agua de mar. El agua de mar va a ser una solución en estado líquido, o sea, una solución líquida cuyo solvente, que es el componente que está en mayor cantidad, es el agua. Y los solutos van a ser las sales, como por ejemplo fluoruros, etc. Luego también nos habla acerca de qué son las soluciones acuosas. Soluciones acuosas son aquellas soluciones en las que interviene el agua y en ese caso se ha considerado que siempre que haya agua en la solución, el agua se va a considerar como solvente. Por lo tanto, a todas esas soluciones se llaman soluciones acuosas. Seguidamente tenemos un texto en el cual se explica cómo es el proceso de disolución, ¿sí? A través de un modelo, el modelo microscópico. Cómo se disuelve una sustancia sólida en un líquido. Tomando como ejemplo una mezcla de sal, que es el cloruro de sodio, la sal de mesa, y el agua, vamos a ver primero, si colocamos en un recipiente como en este vaso, los materiales, colocamos en un vaso de agua un poco de sal, lo primero que vemos es que la sal baja, se deposita, se ubica acá en el fondo del vaso, ¿sí? Podemos ver que se separan entonces en dos fases. Este sistema material se separa en dos fases. Una fase sólida, que sería la sal que se ubica abajo, la parte de abajo del vaso, y el agua que se ubica acá en la parte de arriba. Si vemos esto ampliado, por eso dice modelo microscópico, ¿cómo van a estar representadas las moléculas del sólido y del líquido? El sólido en este caso es la sal, ¿sí? Como podemos ver, el soluto sólido es un bloque de partículas ordenadas, representado por las esferas de color celeste y naranja. Sería la sal. Y esta sal empieza a interactuar con el solvente líquido, que sería el agua. En este caso está representado por partículas desordenadas de color rojo y blanco. Cuando empiezan a interactuar, empieza lo que es el proceso de disolución.
Aquí vemos en la imagen que si nosotros empezamos con una cuchara, por ejemplo, a agitar la solución, se empieza a mezclar la sal con el agua, se empieza a disolver la sal, ¿sí? Entonces la proporción de sólido va disminuyendo y empieza a intercalarse las partículas del solvente, que serían las del agua, con las del soluto. Empieza a desdibujarse, es decir, a perderse ese sólido en el líquido. Y como estado final, lo que vemos es el vaso, ¿sí?, con la solución. Lo que se ha formado es una solución, que es una mezcla homogénea de dos componentes, que en este caso es la sal y el agua. Vemos en este caso el vaso con un líquido de aspecto uniforme. No se ve separado el sólido del líquido, ¿sí? Entonces tiene todo esto una misma composición, que es una composición constante, por eso decimos que se ha formado una solución. Si observamos aquí, en el modelo microscópico, podemos ver que las partículas del líquido y del sólido se encuentran uniformemente distribuidas. ¿Cómo se clasifican las soluciones? De acuerdo al estado de agregación en la que se encuentran o en las que se presentan esas soluciones, vamos a ver que se clasifican en tres tipos. Soluciones gaseosas, aquellas que estén en estado gaseoso. Por ejemplo, el aire, que decíamos es una mezcla de diferentes gases. Otras soluciones son las líquidas, que están en estado líquido, por ejemplo, el vino, las gaseosas, ¿sí? Todos lo que sean mezclas homogéneas de diferentes sustancias, los limpiadores multiusos, que acá vemos una imagen de un limpiador de vidrio, por ejemplo. Y otras soluciones son sólidas porque están en estado sólido. Por ejemplo, las aleaciones, que son mezclas de sólidos, principalmente de metales. Por ejemplo, la alpaca. La alpaca es una aleación formada por, sería una mezcla de distintos metales que se usan en este caso para hacer joyitas, joyerías de alpaca. El bronce también es otra aleación, entre otras. Son ejemplos de soluciones sólidas. Vamos a las actividades. Hay que leer los textos, responder las preguntas. ¿Qué es una solución? ¿Cómo está compuesta? Les había marcado anteriormente. ¿Qué es soluto y solvente? También teníamos las definiciones de cada uno de ellos. ¿A qué llamamos soluciones acuosas? ¿Y cómo se clasifican las soluciones? Siempre teniendo en cuenta los estados de agregación en las que se encuentran esas soluciones. El punto 2 dice, observa las imágenes, que son soluciones, y clasifícalas en soluciones líquidas, sólidas y gaseosas. Vamos a la primera imagen. Esta es el agua, dice, finamente gasificada. Ahí lo que podemos ver es el estado en el que se encuentra esta solución. El estado líquido, ¿sí? Entonces decimos que es una solución líquida. Solución líquida. ¿Sí? Es una solución porque es una mezcla de distintas sustancias. Es agua, pero que está gasificada, o sea que tiene gas. Finamente gasificada, y además, si tomamos en cuenta que esta es una bebida muy conocida del Aquarius, generalmente vienen de distintos gustos, pomelo, naranja, o sea que tiene jugos también disueltos, tiene azúcares. Entonces es una solución que tiene distintos componentes, pero es una solución líquida porque se encuentra en estado líquido. En este caso, vemos las imágenes de llaves que son de metal. ¿Qué metal? Metal bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño. En este caso, esta solución se encuentra ¿en qué estado de agregación? Sólido. Entonces es una solución sólida. Y así con el resto de las soluciones del punto 2. En el punto 3 pide, identifique los componentes de las soluciones y con ellas completar el cuadro. En este caso tenemos tres imágenes de soluciones.
La primera es una limonada, la segunda agua con alcohol y la tercera chocolatada. Los componentes a recordar son solvente y soluto. ¿Cuál es el solvente? El componente que se encuentra en mayor proporción, en mayor cantidad quiere decir. Y el soluto el que se encuentra en menor cantidad formando la solución. En el caso de la limonada generalmente nosotros la preparamos con el limón. Si tomamos el ejemplo de hacer limonada con limón natural, de exprimir el limón y sacarle el jugo, generalmente a la limonada le ponemos un poco de azúcar para que no sea tan amargo. Entonces, ¿quién es el componente que está en mayor cantidad formando la solución? Va a ser el jugo de limón. Entonces, aquel que se encuentra en mayor cantidad es el solvente, el jugo de limón. Entonces voy completando el cuadro. En la solución limonada, el solvente es el jugo de limón. ¿Y el soluto quién va a ser? El azúcar, ¿sí? Porque es aquel que yo agrego en menor cantidad, en menor proporción. En el caso del agua con alcohol, si tomamos, por ejemplo, queremos preparar esa solución de alcohol con agua, que era para desinfectar las superficies y la piel como método de prevención del COVID, que habíamos trabajado anteriormente, era una mezcla de 70-30, es decir, 70 mililitros de alcohol y 30 mililitros de agua, o sea que hay más alcohol que agua. En ese caso, en esa mezcla vamos a ver que el solvente es el alcohol, porque es el que se encuentra en mayor cantidad. Y el soluto aquí va a ser el agua. Y en la chocolatada, se les dejo para que completen ustedes, tenemos dos componentes principales: el chocolate en polvo y la leche. El chocolate se disuelve en la leche. Allí que tienen que determinar quién es el componente, quién es el solvente y quién es el soluto. Similar va a ser el punto número 4, en el cual hay que redactar un texto de 5 renglones más o menos sobre la preparación del mate cocido, o sea, del cocido que nosotros consumimos, tomamos generalmente. Y en ellas tiene que haber las palabras, se tienen que utilizar las palabras soluto, solvente y disolver. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos cocido, que preparamos generalmente con hierba, ¿sí? Al agua, cuando ya empieza a hervir, le colocamos una o dos cucharadas de hierba, luego agitamos y dejamos reposar hasta que se enfríe, y ahí se prepara esto que es una infusión. El mate cocido es una infusión, ¿sí? Pero nosotros acá estamos tratando el tema de soluciones. Podemos observar que nosotros al principio tenemos agua y por otro lado tenemos la hierba. Cuando agregamos la hierba, ya sea una o dos cucharadas al agua, agitamos y el agua se empieza a poner de color verde, ¿sí? Eso significa que se está disolviendo parte de la hierba en el agua, ¿sí? Y se forma una solución. ¿Cuál es la solución? El mate cocido que después nosotros tomamos, que este tipo de alimento se llama infusión, igual que el té, igual que el café, son infusiones, ¿sí? ¿Quién es el componente que está en mayor cantidad? En este caso, es el agua. Por lo tanto, el solvente es el agua. ¿Quién es el componente que está en menor cantidad? En este caso, la hierba, que es la que agregamos nosotros para hacer el cocido. Entonces, el soluto es la hierba. Y disolver, ¿por qué? Porque hay un proceso de disolución. Parte de esa hierba se disuelve para formar la solución, que es el cocido que nosotros ingerimos después. Entonces, a partir de esta explicación, van a armar un texto, como dice, de 5 renglones que lleve esas palabras y explique el proceso de preparación del mate cocido, que es, en fin y al cabo, una solución. En el punto número 5 hay que completar el mapa conceptual. En el mapa conceptual habla acerca de los componentes de una solución, que son dos, soluto y solvente,
y de los tipos, o sea, de la clasificación de las soluciones, que tenemos distintos tipos de acuerdo al estado de agregación. ¿Cuáles son? Sólidos, líquidos y gaseosos. Y con eso finalizamos el trabajo práctico.